Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Sí, Abraham vivió 175 años y murió. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrén, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Estos son los descendientes de Ismael. Vamos a enfocarnos en Ismael solo por un momento, estimado oyente, y luego lo dejaremos, porque Ismael no es importante para esta historia. Así que se nos dan aquí los nombres de los descendientes de Ismael. Yo no me voy a detener mucho en ellos. Usted puede hacerlo luego, si lo desea, en su casa con su propia Biblia. El versículo 16 dice: estos son los hijos de Ismael, y estos son sus nombres, por sus villas y sus campamentos, 12 príncipes por sus familias. Y estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está enfrente de Egipto, viniendo a Asiria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Ahora sí llegamos a quien nos interesa estudiar, al que seguiremos. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años, cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Él se había casado con ella, pero ella no podía tener hijos. Por eso Isaac oró por ella para que Dios le permitiera tener hijos. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Ella estaba embarazada, y no era simplemente un bebé pateando o moviéndose. Había realmente una pelea dentro de ella, y esta pelea continuaría luego que nacieran. ¿Cuánta conciencia tiene un bebé que está en el vientre? Podemos preguntarnos. Realmente no lo sabemos, porque no podemos recordar. Así que no tenemos pruebas de que un niño no tenga emociones y sentimientos dentro del vientre. Tal vez algunos movimientos que usted piensa o que usted siente sean de enojo. El bebé se enoja con la posición y entonces, ¿qué hace? La patea. No sabemos qué sentimientos pueden tener antes de nacer. Es así que Rebeca se preocupó por todos esos movimientos, y por eso ella oró acerca de esto, diciendo: Dios, ¿qué es lo que está sucediendo? Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Sí, esto aconteció antes de que ellos nacieran, antes de que ellos pudieran hacer algo. ¿Cómo es que Dios ya podía hacer esta predicción? Es justo que Dios diga: bueno, el mayor servirá al menor antes de que ellos hayan nacido. El apóstol Pablo toma esto en el libro de Romanos, la soberanía de Dios en la elección. Nosotros debemos recordar siempre que la elección de Dios siempre está basada en su conocimiento anterior de las cosas, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, nos dice la Biblia. Así que Dios escogió mientras ellos aún estaban en el vientre, y dijo: 2 naciones están luchando. Esas naciones serían diferentes la una de la otra. Una es más fuerte que la otra. Así que las 2 naciones son Israel y los edomitas, que nunca pudieron convivir. Los edomitas permanecieron en oposición a los propósitos de Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de la tierra de Egipto y quisieron atravesar su tierra para llegar a la tierra que Dios les había prometido, los edomitas salieron a su encuentro para luchar con ellos, para impedirles pasar, mostrando nuevamente oposición
a los propósitos de Dios. Esta es la característica de los edomitas desde el principio. Esaú era así. Él realmente no se preocupó por Dios o por las cosas de Dios. Él era un hombre en su estado natural. Era el típico hombre natural, interesado en cosas humanas. Ser fuerte, seguro, pero no interesado en las cosas piadosas, en las cosas de Dios. Dios, sabiendo de antemano su disposición y su desprecio por las cosas espirituales, escogió al más joven para ser el elegido, el heredero, a través del cual vendría el Mesías en el futuro. Así que el más joven es escogido por Dios sobre el mayor, estando aún en el vientre de su madre. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, nos sigue diciendo el relato bíblico, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelisa, pequeño niño cubierto de vello, así que ellos lo llamaron apropiadamente velludo. Eso es lo que significa Esaú. Y era muy común en esos días. Le ponían el nombre a los niños luego de las circunstancias de su nacimiento. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú. Esto probablemente fue emocionante. Miren, él tomó el talón de su hermano. Y alguien dijo, bueno, entonces su nombre será el que toma por el talón. Jacob significa literalmente el que toma por el talón o el calcañar. También significa el que suplanta. Y era Isaac de 60 años cuando ella los dio a luz. Así que ellos tuvieron 20 años sin hijos. Él tenía 40 cuando se casó y 60 cuando los niños nacieron, 20 años. Y él oró y Dios le dio hijos, le dio gemelos. Y crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en las tiendas. Ahora, yo me temo que los traductores le han dado un giro a Jacob traduciendo era varón quieto. La palabra que tradujeron es la palabra hebrea, tam. Ellos la tradujeron como quieto. Esta palabra en otros lugares del Antiguo Testamento se traduce como perfecto. Recuerda cuando Dios le dijo a Satanás acerca de Job, ¿no has considerado a mi siervo Job, varón perfecto? Bueno, es la misma palabra hebrea, tam. Refiriéndose a Job, es traducida como perfecto. Así que los traductores han hecho un giro en Jacob, poniéndole quieto. Las Escrituras realmente están diciendo que él era un hombre perfecto, o un hombre completo, pero habitaba en las tiendas. Nosotros tenemos una tendencia a criticar a Jacob. Yo debo confesar que lo he hecho, debido a algunos trucos que él hizo, pero en realidad él era el hombre a quien Dios había escogido. Y lo interesante es que Dios nunca lo criticó. Así que la última vez que lo critiqué, el Señor me habló y me dijo, ¿por qué sigues criticándolo? Y yo decía, mira las cosas horribles que hizo. Pero Dios me dijo, ¿cuándo lo critiqué yo? Miré las Escrituras y no pude encontrar ningún momento en el cual Dios criticara a Jacob. Así que entonces yo también dejé de hacerlo. Pablo dijo, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su señor, para su propio señor, es que está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Y Dios hizo que Jacob estuviera firme. Entonces, ¿quién soy yo para criticarlo? Si Jacob fuera mi criado, yo podría decirle lo que quisiera, pero él no es mi criado. Él no tiene que responderme a mí, él es siervo de Dios. Ahora, si esto es cierto para Jacob, entonces también debe serlo para cada uno de nosotros. ¿Quién soy yo para criticarlo a usted cuando Dios lo está usando? ¿Quién soy yo para juzgarlo? Usted no es mi siervo. Si usted lo fuera, yo podría juzgarlo. Pero usted no me está sirviendo a mí. Usted está sirviendo a Dios. Así que yo no tengo derecho a juzgar su servicio. A decir, usted es un mal siervo. Yo no tengo derecho a hacer esta clase de juicios.
acerca de usted. Ese es el juicio de Dios. Es Él quien debe juzgarlo porque usted lo está sirviendo a Él. Y es Él quien debe juzgarme a mí porque yo busco servirlo a Él. Así que Jacob no era un hombre quieto, él era un hombre tan perfecto o completo. Y habitaba en las tiendas. Su hermano vivía al aire libre. Pero Jacob amaba la vida en la tienda. Y dice la Biblia, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. No, esta no es razón para amar más a un hijo que a otro, solo porque Esaú fue diestro en la casa, un hombre de campo. Nos dice también, mas Rebeca amaba a Jacob. Triste pero cierto, entre los padres había favoritismo entre los hijos. Nos continúa diciendo la Biblia, y guisó Jacob un potaje. Y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo. Sí, Edom significa rojo. Y sus descendientes fueron llamados edomitas, porque él quiso de este guiso rojo. Él estaba cansado y hambriento. Y Jacob le respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Él estaba siendo un poco impertinente, ¿verdad? Diciendo, hey, ¿qué me dices acerca de la primogenitura? Yo voy a morir, quiero tu guiso. Pero Jacob prosiguió con el tema, y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. A él realmente no le interesaba la primogenitura, él no estaba interesado en las cosas espirituales. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Fue a Abimelec que Abraham se dirigió también, pero ciertamente no es el mismo Abimelec al que fue Isaac, porque esto ocurre más de 100 años después. Así que Abimelec era una clase de título que se le daba al rey de los filisteos. Isaac fue hacia la tierra de los filisteos. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Es el mandato directo de Dios, no vayas a Egipto, habita en la tierra que yo te mostraré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Bueno, ahora Dios se le aparece a Isaac, cuando él estaba yendo hacia la tierra de los filisteos. Allí Dios viene a él y le reitera la promesa que le había hecho a su padre Abraham. Estas tierras serán tuyas. Yo multiplicaré tu descendencia, pero el centro de esta conversación es lo que dice a continuación. Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Y yo quiero que usted note que no es plural, sino singular. Tu simiente, refiriéndose a Jesucristo. La promesa del Mesías vendría a través de Isaac. Y así reiteró la promesa que le había hecho a Abraham. Y la misma promesa es pasada a Isaac en este momento particular de su vida. Por cuanto oyó Abraham mi voz, continuó diciéndole Dios, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Así que realmente es debido a Abraham que vino esta promesa. Isaac es el beneficiario incluso de la fidelidad de su padre Abraham. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días,
Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelec a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelec mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre, a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Bueno, así que el rey puso una custodia protectora sobre Isaac, diciendo que nadie lo tocara, ni a él ni a su esposa. Isaac sembró y Dios lo bendijo, y cosechó a 100 por 1. Continúa el relato bíblico y nos dice, el varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas, de vacas, y mucha labranza. Y los filisteos le tuvieron envidia, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces Abimelec dijo a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderosos que nosotros te has hecho. Así que lo mismo que había pasado con Abraham, ellos vieron la bendición y el trabajo de Dios sobre su vida, y tuvieron temor de Abraham. Y ahora Abimelec está haciendo lo mismo con Isaac, viendo el hecho de que la mano de Dios estaba sobre Isaac, la grandeza de su riqueza. Sintieron temor, por eso le pidieron que se fuera. Y el relato bíblico dice, e Isaac se fue de allí, y acampó en el valle de Gerar, y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham. Y lo llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna, y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot, y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado, y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche, y le dijo, vemos, estimado oyente, nuevamente, Dios se le aparece de la misma forma que lo había hecho antes, pero ahora Él está de regreso. Le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. No temas, porque yo estoy contigo. Ahora bien, ¿cuántas veces ha hecho Dios de esto la base para que desaparezca el temor? Diciendo, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él es mi ayudador, clamaba David, ¿de quién temeré? No temas, porque yo estoy contigo, y por causa de Abraham, yo voy a bendecirte. Continúa Génesis diciéndonos, y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda. Y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol el capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido, y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien, y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió. Y ellos
se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beer-seba, hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Así que Esaú tiene allí 40 años, se casó con 2 mujeres de los cananitas de la tribu de los Eteos, y estas mujeres eran un dolor para el corazón de Rebeca y de Isaac. Probablemente ellas tenían muy arraigadas las costumbres de su cultura. Seguramente ellas tenían sus dioses a los que adoraban, y esto causaba un dolor tremendo a Rebeca y a Isaac. No había un buen compañerismo realmente con estas nueras. Tenían muchas diferencias como para tener una buena relación. Así que se volvieron una carga y un dolor para el corazón de Rebeca, para el corazón de Isaac. Un dolor, una carga que les trajo gran amargura.